Bueno, estoy aquí nuevamente, cambié el usuario, ¿sí? Ustedes me verán conectado con el usuario del profesor, ese Gabriel Truco. No puedo compartir no puedo, perdón, activar mi cámara, pero sí puedo compartir la pantalla, que es lo que me interesaba poder hacer. Así que en 2 minutos, vamos a esperar 2 minutos más a ver si se conecta alguien más, arrancamos con la clase de hoy. Les pido sí que me digan si están viendo el archivo de PowerPoint que compartí. Perfecto, buenísimo. Si me escuchan bien y pueden ver las diapositivas, estas filminas que preparé, es suficiente como para poder desarrollar la clase. Bueno, ya estaríamos en condiciones de comenzar con la clase. Ustedes estuvieron resolviendo una guía, parte de la guía, la parte final de la guía, hace referencia a este rubro que es caja y bancos. Ustedes seguramente habrán trabajado en Contabilidad 1 con una norma contable que es la Resolución Técnica 9. Esa norma es una norma de exposición que lo que se hace es fijar la forma, ¿sí?, y el contenido de los estados financieros, de los estados contables. Dentro de esa norma, o en esa norma, nos indica qué se debe incluir dentro del rubro caja y bancos. Dice que este rubro incluye el dinero en efectivo. Perdón, quiero ver si puedo avanzar con las diapositivas. Nos dice que incluye, como les decía, el dinero en efectivo, en caja, es decir, dinero en efectivo que se encuentra en poder de la entidad, como así también en bancos del país y del exterior. Cuando hace referencia a los bancos, se refiere a dinero en efectivo que se encuentra depositado en entidades financieras. En general, ¿sí?, por lo general, ese dinero se encuentra depositado a la vista, ¿sí? Y además hace referencia a otros valores, ¿sí? Dice de poder cancelatorio y liquidez similar. En este caso se está refiriendo a ítems que son usados, ¿sí?, o que se pueden ser usados de forma inmediata, tanto para comprar bienes y servicios como para cancelar obligaciones. A eso se refiere. Una cuestión muy importante es tener en cuenta que la contabilidad debe reflejar o intentar hacerlo, ¿no?, la realidad económica. Por lo tanto, analizar la intención, ¿sí?, que tiene la firma respecto de las partidas que nosotros estemos evaluando es importante para ver si le asignamos a este rubro o no. Vamos a ver ejemplos, ¿sí?, respecto de este punto de la intención de la entidad en la clasificación de las partidas en el rubro caja y bancos, o su necesidad de incorporarlo
en otro rubro. Vamos a verlo a través de ejemplos, ¿sí? Acá hacemos referencia a algunos de los componentes que se pueden incluir en el rubro, o que se deben incluir, mejor dicho, en el rubro, siempre que se cumplan con las condiciones de que tenga poder cancelatorio y liquidez, ¿sí? Similar al efectivo, o que sea directamente efectivo. El primer ejemplo, ¿sí?, de estos componentes son los billetes y las monedas de curso legal en poder del ente. Esa es una de las partidas típicas y más comunes que ustedes van a encontrar. Otra hace referencia, el otro ejemplo, a los valores a depositar. Se trata de, en este caso, cheques que se reciben de terceros, y recuerden que para poder ser incluidos en este rubro, tienen que cumplirse con estas condiciones. Lo que nos lleva a considerar a los cheques de pago diferido, ¿sí?, como elementos que no deben ser incluidos en este rubro, por cuanto, ¿sí?, se trata de valores que se van a poder presentar al cobro una vez que llegue la fecha, ¿sí?, prevista por el librador, ¿no?, para su presentación. Estos cheques, ¿sí?, de pago diferido tienen dos fechas. Una fecha que es la del libramiento y la otra que es la fecha en la cual se pueden presentar al cobro. Entonces, no todos los cheques, ¿sí?, forman parte de o pueden incluirse como un elemento del rubro caja y bancos. El tercer elemento común son todos aquellos depósitos en cuentas bancarias. Este dinero que deposita la entidad, ¿sí?, en efectivo, debe estar disponible, ¿sí?, de forma inmediata. Con lo cual, no todos los depósitos en cuentas bancarias van a cumplir, ¿sí?, con las características que definimos para el rubro. En este caso, nos referimos a cuentas a la vista. Y un aspecto importante que ustedes tienen que trabajar cuando, sobre todo, analicemos los controles que hacemos respecto de las cuentas bancarias es qué pasa cuando estamos frente a un descubierto bancario, ¿sí?, que se trata nada más y nada menos que un préstamo que el banco le hace a la entidad, siempre y cuando la entidad tenga un acuerdo para girar en descubierto. Entonces, los giros efectivamente realizados, ¿sí?, en descubierto van a constituir para la entidad una obligación, ¿sí?, es decir, un pasivo y no un activo. Esto se los aclaro porque en algunos casos hemos visto que han incluido partidas con saldo acreedor formando parte y compensadas con otras partidas del rubro caja y bancos. Por lo tanto, no es una aclaración que no valga la pena hacerla, dado que hemos visto que en la práctica hay gente que compensa partidas que no son compensadas. Entonces, en ese caso, ¿sí?, recuerden, estamos frente a un préstamo, ¿sí?, una deuda bancaria, y por lo tanto debe incluirse en el pasivo de la entidad. Otra partida que nosotros incluimos entre los componentes del rubro caja y bancos es la moneda extranjera. Siempre y cuando, ¿sí?, volvemos nuevamente al análisis de la intención de la entidad respecto de estas partidas. Si bien tiene poder cancelatorio y liquidez similar al efectivo en moneda nacional, necesitamos analizar qué pretende la entidad hacer con ese dinero en efectivo, ¿sí?, con esa moneda extranjera. Puede ser también en poder del ente o puede estar depositada en una cuenta, en una entidad financiera, ¿no? Si nosotros decidimos emplearla como medio de pago, ¿sí?,
en el curso habitual de los negocios y de la actividad a la que se dedica la empresa, debemos incluir esta partida en el rubro caja y bancos. En tanto que si nosotros mantenemos esa moneda extranjera con una finalidad de inversión, la partida no se va a incluir dentro del rubro caja y bancos, sino que tendríamos que incluirla dentro de otro rubro que denominamos inversiones transitorias. Por supuesto, si el plazo de esa inversión es inferior a los 12 meses contados a partir del cierre del ejercicio. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros podemos enunciar estos cuatro elementos que son comunes. Entonces, recapitulando, hablamos de dinero en efectivo que está en poder del ente, ¿sí?, o depositado en entidades financieras, por lo general a la vista, ya sea en el país o en el exterior, y otros valores que tengan poder cancelatorio y liquidez similar. No debemos nunca, cuando analizamos estas partidas, olvidar cuál es la intención que tiene respecto de ese componente o elemento del patrimonio la entidad. En la guía nosotros nos enfocamos sobre todo en los procedimientos de control, ¿sí?, respecto de estas partidas. Ustedes saben que es un elemento muy delicado en el patrimonio de las firmas y que se deben establecer ciertas normas para su manejo, ¿sí?, su cuidado, ¿sí?, es decir, su custodia y su utilización. Nosotros lo que queremos mostrarles, ¿sí?, con esta guía son las herramientas que en este caso denominamos procedimientos de control, de los que ustedes disponen para controlar, ¿sí?, este recurso, como les decía, tan importante y que suele estar, ¿sí?, sujeto a muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos. Estos procedimientos de control que vamos a estudiar son dos. El primero, ¿sí?, que vamos a analizar, en el orden simplemente está fijado en función de los ejercicios que nosotros incluimos en la guía. Es el de archivo de fondos. El archivo de fondos, como ya les dije, es un procedimiento de control que tiene por finalidad verificar la existencia y la calidad de los elementos que nosotros incluimos en caja, ¿sí? Y no es otra cosa que un inventario físico. ¿En qué consiste ese inventario físico? En hacer un recuento de lo que encontremos en la caja, que van a encontrar en general billetes y monedas, vales, ¿sí?, cheques y otros valores. Nosotros lo que hacemos entonces es un recuento de todos los elementos, ¿sí? Volcamos todo eso en una planilla de rendición, ¿sí?, rendición de caja. ¿Para qué? Para, una vez totalizado, comparar, ¿sí?, ese valor con el saldo que arroja la cuenta caja. Producto de esa comparación puede resultar que recontamos menos, ¿sí?, elementos, que el total, ¿sí?, del recuento arroja un valor inferior al que nos indica el saldo de la cuenta caja, o al inverso. Entonces, de acuerdo al signo de la diferencia, tendremos un sobrante o un faltante de caja, ¿sí?, un faltante de dinero. Es importante siempre que la firma tenga adecuadamente establecidas las normas que hacen a la custodia de esos valores, ¿sí? Esos valores siempre se asignan a un responsable, ¿sí?, que es quien va a tener que responder, sobre todo frente a los faltantes. Tampoco es menor encontrar sobrantes significativos.
pero en caso de encontrar un sobrante, siempre, ¿sí?, se registra como un resultado de la entidad, ¿sí?, a favor, ¿sí?, siempre de la firma, para evitar maniobras por parte de los responsables de la gestión del dinero. En caso de que exista un faltante, hay que analizar, ¿sí?, su cuantía y ver si la empresa, ¿sí?, si se encuentra dentro de los márgenes o límites de tolerancia, lo asume como un resultado negativo, ¿sí?, una pérdida, o bien si lo considera un importe que debe ser devuelto, ¿sí?, o de alguna manera debe hacerse responsable, ¿sí?, a quien tenía a su cargo la custodia y, por ejemplo, descontárselo de sus haberes, ¿sí? Esa es una práctica habitual cuando existe un faltante de efectivo que excede los márgenes, ¿sí?, estipulados por las normas como de tolerancia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es un primer ejercicio como para aplicar, ¿sí?, estos conceptos de esto que estuvimos hablando y ver en la práctica, ¿sí?, cómo se hace el arqueo, ¿sí?, cómo se hace el arqueo, cómo se determinan las diferencias, cómo se analizan esas diferencias y luego cómo se registra si es que hay algo que debamos registrar. Lo que voy a hacer es leerles el enunciado de este ejercicio número 1. Este es el ejercicio número 1 de la guía de Caja y Bancos. Dice que el arqueo sociedad anónima posee un fondo fijo. En este caso, elegimos un fondo fijo. Es una norma de control interna sana mantener, ¿sí?, los fondos bajo estricto control y por lo tanto algunas empresas lo que hacen es instrumentar un sistema de fondo fijo en el cual todas las recaudaciones, ¿sí?, se depositan y los pagos se hacen mediante cheques. Pero para afrontar lo que son gastos menores se implementa, ¿sí?, un fondo fijo que se asigna un responsable y este responsable lo que debe hacer es hacer una rendición periódica y se debe reponer este fondo. Lo que nosotros dijimos sobre el arqueo de caja, ¿sí?, se aplica también al arqueo de fondos, ¿sí? Siempre cuando se hace un control de esta naturaleza es importante que la persona, ¿sí?, que está efectuando el control sea independiente, ¿sí?, del manejo de los fondos. Es decir, que no sea el propio responsable de los fondos, ¿sí?, quien se ocupa de hacer el arqueo, sino que tiene que haber una persona de nivel superior, ¿sí?, un responsable, que es el que efectúa el arqueo, ¿sí?, para evitar maniobras tendientes a ocultar situaciones que impliquen perjuicios económicos para la firma. Entonces, les decía, en este caso lo que vamos a hacer es un arqueo de fondos. Y este arqueo de fondos es del fondo fijo de la entidad. Dice que del recuento, ¿sí?, ustedes piensen que lo que hicieron es tomar todos los elementos que encontraron, que fueron en este caso facturas, ¿sí?, ahí están detalladas, la factura 350 por 80 pesos, que lleva por concepto refrigerio de turno noche, la factura 056, que son 50 pesos por la reparación de una computadora, 120 pesos por un cartucho de tinta para impresora, un vale, dice vale 10, 50 pesos de adelanto del personal y un ticket factura por 80 pesos con el concepto de artículos de limpieza, ¿no? Entonces, nosotros lo que tendríamos que tener presente es cuáles son las normas. Las normas en cuanto a de este fondo fijo tendrían que ver qué gastos están autorizados, ¿sí?, y por qué montos. Además, habría que analizar si existen o no márgenes de tolerancia, ¿sí? Y denme un segundo, voy a contestar.
Bueno, acá preguntan si podemos explicar la diferencia entre arqueo de caja y de fondos. En realidad, el término genérico es arqueo de fondos. Los fondos pueden estar depositados en lo que nosotros llamamos caja, ¿sí? Cuando trabajamos, que va a existir cuando trabajamos con un sistema de caja determinado, o puede ser el arqueo de un fondo fijo, ¿sí? El arqueo es el procedimiento, ¿sí?, que consiste en recontar todos los elementos, ¿sí?, que forman ese fondo asignado a un responsable, ¿sí? Toda vez que nosotros instituimos a una persona como responsable de la administración y la custodia de ciertos valores, lo que tenemos como procedimiento de control es la posibilidad de hacer un arqueo. El arqueo es eso, es presentarnos, ver en un momento de tiempo determinado, por ejemplo hoy, ¿sí?, qué conforma esos fondos, ¿sí?, cómo están conformados esos fondos. Y ahí vamos a encontrarnos con diferentes situaciones. Vamos a encontrarnos que puede existir efectivo, ¿sí?, dinero en efectivo, es decir, billetes y monedas. Podemos encontrarnos con comprobantes, podemos encontrarnos con vales, ¿sí?, podemos encontrarnos con cheques, podemos encontrarnos con un montón de billetes apócrifos, con un montón de situaciones, ¿sí? Pero hacer un arqueo se aplica tanto a la caja como al fondo fijo, y el concepto y la metodología, ¿sí?, es la misma. Lo que cambia es el objeto que está siendo arqueado, por decirlo de una manera. ¿Se entendió? Entonces, hacer un arqueo de caja, un arqueo de fondos fijos, en términos de el procedimiento, es el mismo. Nosotros tenemos que apersonarnos en el lugar, ¿sí?, solicitar al responsable que nos suministre los elementos. Una vez que estamos frente a los elementos, con una planilla que llamamos planilla de rendición o planilla de arqueo de caja, ¿sí?, detallamos todos los elementos que encontramos, como lo hizo la persona en este ejercicio número 1. A nosotros ya nos dan el primer paso del arqueo realizado. Ustedes fueron, imagínense que son ustedes fueron, ¿sí?, y se encontraron con todo esto, y lo anotaron, ¿sí?, de esta manera. Entonces, ya saben con qué se encontraron. Tienen efectivo y tienen comprobantes, ¿sí? Además, lo que les dice es que el saldo de la cuenta fondo fijo, esto es lo mismo que decirles el saldo de la cuenta caja, ¿sí?, es de 800 pesos. Bueno, en este caso la diferencia es que el fondo fijo, ustedes le asignan un monto. Cuando se hace la rendición, se hace la reposición de ese fondo, y luego de hacer la reposición, el fondo fijo vuelve a estar en la suma asignada. Si eran 800 pesos, ¿sí?, se hizo la rendición, si se gastaron 300 y quedaron 500, se hace una reposición por 300 para llevarlo a 500. En un arqueo de caja no existe el procedimiento posterior de la reposición, sino simplemente existe la tarea, ¿sí?, de registrar todo aquello que no corresponde, que quede incluido en el saldo de la cuenta caja, ¿no?, como ahora lo vamos a ver. Pero en este caso, si ustedes se fijan en el enunciado, tenemos varios elementos, y nosotros, ¿qué podemos hacer con esos elementos? Sumarlos, ¿sí?, para ver entre efectivo y comprobantes cuánto justifica, ¿sí? Es decir, el efectivo es el dinero que tienen en su poder, y los comprobantes son la documentación respaldatoria, ¿sí?, de los egresos o los desembolsos del dinero realizados, ¿sí? Es decir, en qué aplicaron la plata, ¿sí?, que recibieron en concepto de fondo fijo. Entonces, si sumo 80 más 50 más 120 más 50 más 80 más 350, voy a llegar a un número, ¿sí? Ese valor yo lo puedo comparar con el saldo de la cuenta fondo fijo, que es 800 pesos, y ver ver cuál es la diferencia. Si hay una diferencia, puede ser en más o en menos. Es decir, se puede tratar de un sobrante o de un faltante de fondos.
Si hay un faltante, ¿qué nos dice el punto 2? Nos dice que las diferencias que sean superiores al 5% del monto asignado deben ser descontadas al responsable. Esta es una pauta, es una norma para la administración de ese fondo fijo. Entonces, nosotros tendríamos que calcular el 5% de los 800 pesos y ese es el tope que nosotros vamos a considerar como un resultado del periodo, ¿sí? Si encontramos un faltante que no lo supere. Si es un monto superior, el responsable de la administración y custodia de esos fondos se va a tener que hacer cargo, ¿sí?, de esa diferencia. Pero dice diferencias superiores, ¿no? Luego de la rendición, dice que se emite el cheque del Banco del Sur por el saldo para su reposición, ¿sí? Esto es lo que les decía. Entonces, un fondo fijo, ¿sí?, cuando se implementa, lo que se hace es asignar un responsable, ¿sí?, crearlo librando un cheque, ¿sí?, que el responsable del fondo fijo va a presentar al cobro para hacerse del dinero. Nosotros debemos de definir, bueno, las políticas de administración de ese fondo fijo, como cuál es el margen que va a ser asumido por la empresa en caso de faltante y cuál es y a partir de ahí va a ser responsabilidad del administrador de este fondo fijo. Definir cuáles son los conceptos, ¿sí?, que se pueden abonar con ese fondo fijo y los montos, ¿sí?, individuales, además de las fechas, ¿sí?, para su rendición. Es práctica que cada cierto periodo de tiempo o cuando existe, ¿sí?, cuando el fondo fijo llega a cierto monto, vamos a decir algo, por ejemplo, quedan en efectivo menos del 20% del monto asignado, se debe hacer la rendición y la reposición del fondo, ¿sí? Esas cosas no están definidas acá, ¿no?, pero tienen que ver con la forma de manejarse con el fondo fijo. Entonces lo que les dice acá es que el fondo ya está constituido porque fíjense que el saldo de la cuenta fondo fijo son 800 pesos. El fondo fijo ya se usó para pagar gastos. Ahora viene el momento de, ¿sí?, la rendición, ¿sí?, del fondo fijo y posteriormente de la reposición. Lo que les pide el enunciado es que ustedes efectúen todos los asientos de ajuste que crean que son pertinentes y que registren la reposición de ese fondo fijo. Entonces, calculo que entre tanto, ¿sí?, todo este lapso de tiempo en el que estuvimos conversando, ustedes fueron anotando y probablemente ya tienen la solución para este ejercicio número 1. Me puedan dar las respuestas a lo que se pide. Pero yo les voy a mostrar cuál es la solución que nosotros sugerimos. Y ahí vamos a repasar. ¿Qué hicimos nosotros como primer paso? Bueno, fuimos, hicimos el arqueo, ¿sí? Nos presentamos y anotamos en una planilla, en nuestra planilla de rendición del fondo fijo, todos estos conceptos: refrigerio del personal, mantenimiento de equipo, papelería, adelanto del personal, limpieza de oficina y efectivo. La suma de todos esos elementos nos da 730 pesos. El fondo fijo arroja un saldo, ¿sí?, en la cuenta contable de 800 pesos. Entonces, lo que ustedes pueden observar, en primer lugar, que hay una diferencia de 700 pesos entre lo que reconté y lo que me dice el saldo de la contabilidad. Esos 70 pesos en este caso son un faltante, porque si yo lo leo como lo que me dice el mayor es lo que debería tener en el fondo, y cuando voy a hacer el recuento me encuentro con 730 pesos, evidentemente me están faltando 70 pesos. De ese faltante, el enunciado les dice que hay una tolerancia del 5% del monto asignado al fondo fijo. El monto asignado al fondo fijo son 800 pesos. Son, a ver, estos 800 pesos que están acá. Entonces, el 5% de esos 800 pesos son 40 pesos. Esto significa que 40 de los 70 pesos van a ser un resultado para la entidad. En tanto que la diferencia, el excedente, para llegar a estos 70 son 30 pesos, lo vamos a cargar a la cuenta
del responsable de este fondo fijo, ¿sí? Que es quien tenía la tarea de custodiar y usar este dinero de la manera en la que se estableció en las normas para su empleo. Una vez que nosotros hicimos esto, estamos en condiciones de efectuar las registraciones contables. De todos estos elementos, nosotros sabemos que el único, ¿sí?, elemento, ¿sí?, que debe quedar, ¿sí?, en el fondo es el efectivo de 350 pesos. Ahora, todo el resto de los ítems que ustedes están viendo acá, debemos registrarlos, ¿sí?, como gastos del ejercicio o como créditos en lo que se trata o en lo que tiene que ver con el faltante de fondo fijo que nosotros asignamos al responsable. Entonces, los gastos de refrigerio al personal los vamos a debitar usando una cuenta que sea representativa, ¿sí? Y al mismo, en este caso, se usó la cuenta refrigerio personal, esto es una cuenta de resultado negativo, al igual que mantenimiento de equipos de oficina, papelería y útiles de oficina, limpieza de oficina y faltante de fondo fijo. Estos ítems suman, totalizan 450 pesos. De esta manera, nosotros, registrándolo así, vemos que la cuenta fondo fijo va a recibir un crédito por 470 pesos. Si nosotros hacemos las cuentas, denme un segundito, quiero... La 450, si nosotros comparamos con el efectivo asignado de 800, quedan 350 pesos, ¿sí? Y ese valor es exactamente ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bien. Ahí está. Les decía que en el asiento, si ustedes mayorizan este movimiento de 450, 800 menos 450 son 350. Ese es el saldo ¿de qué? Del fondo fijo, que coincide exactamente con el efectivo que quedó disponible para gastos, que son 350 pesos. Es decir, que ahora lo que hicimos es, adelantos al personal es una cuenta, ¿sí?, que dijimos de crédito, y no es una cuenta de resultados. No sé qué les dije, por ahí pasé rápido y no se los aclaré. Adelanto del personal es una cuenta de el rubro otros créditos. Esto se va a recuperar descontándoselo del pago que corresponde hacerle al responsable del fondo fijo en concepto de sueldo. Entonces le descontaremos estos 80 pesos. El resto de las partidas son todos resultados negativos. Adelanto al personal es un crédito. Pero les decía, el fondo, si ustedes mayorizan estos 450 pesos, el saldo va a ser de 350. Ahora lo que corresponde hacer es hacer la reposición de ese fondo fijo, es decir, emitir un cheque por la diferencia entre el monto asignado al fondo fijo y el efectivo que quedó en el fondo luego de hacer esta depuración. Quedaron 350, por lo tanto, lo que debo reponer son 450 pesos. ¿De qué forma lo hago? Emitiendo un cheque, ¿sí? Y ese es el último asiento que ustedes ven registrado. ¿Alguna duda respecto de este punto? ¿De lo que vimos hasta recién? Sí. Acá preguntan si quedaban 350 pesos. Efectivamente quedan 350 pesos en el fondo, ¿sí? Ustedes lo que encontraron cuando hicieron el recuento, no sé si ven
el cursor del mouse, cuando hicieron el recuento, encontraron 350 pesos. Esos 350 pesos quedan en poder del responsable del fondo fijo, ¿sí? Siempre están. Lo que nosotros hicimos con este asiento de ajuste es reflejar, ¿sí?, la realidad a ese momento, que era, ¿sí?, que en el fondo fijo solo quedan 350 pesos. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, imputando a resultados todas las partidas, excepto el adelanto que lo imputamos a crédito, ¿sí? De esa forma, nosotros ahora sí estamos, si luego de mayorizar este asiento recurrimos al libro mayor, vamos a ver que la cuenta fondo fijo arroja un saldo de 350 pesos, ¿sí?, que es efectivamente lo que existe disponible en el fondo fijo. El responsable hoy tiene 350 pesos y es lo que está diciendo la contabilidad. Luego sí emitimos el cheque para reponerlo, para llevarlo nuevamente a 800 pesos, ¿sí? Ese es el último asiento. Pero efectivamente quedaron 350 pesos disponibles para ser utilizados por el responsable del fondo. Bueno, acá pregunta si se podría imputar a adelanto el personal en el total del faltante. Todo depende, en lugar de reconocer los 40 como resultado, depende cómo ustedes interpreten por ahí el enunciado. En general, ¿sí?, hasta cierto valor, la empresa se hace cargo. Lo que excede ese valor es responsabilidad del encargado del fondo fijo. Ustedes podrían haber entendido que los 70 se los tendría que haber cargado al adelanto de personal, ¿sí? Pero fíjense que en estos 40 pesos tenemos la suma de que de los 50 pesos del adelanto del personal por el vale efectivamente emitido y los 30 pesos del faltante, ¿sí? Por eso queda con saldo 80 acá, porque es la suma de dos elementos, los 50 pesos del adelanto, que estoy marcando acá, más los 30 pesos del faltante. Pero, retomando, podrían incorporar como adelanto de personal los 70, pero no sería razonable porque siempre no sería razonable en los términos de este enunciado porque siempre hay un margen, ¿sí?, de tolerancia o de error o de redondeo. El tema es que sea justamente razonable el número. Imputar los 70 como adelanto podrían ustedes interpretarlo, pero sería una interpretación media forzada del enunciado. Bueno. Bien. ¿Alguna otra duda respecto de esto? ¿No? Bien. Bueno, podemos continuar entonces. El otro tema que nosotros tenemos que ver hoy es el de conciliación bancaria. Vamos a ver un ejercicio de conciliación bancaria de la guía y después vamos a ver dos ejercicios de la guía de refuerzo de conciliación bancaria. Ejercicios de arqueo de fondos, nosotros tenemos más de uno en la guía. Entonces ustedes ya con esto pueden comenzar a resolver los, creo que, dos ejercicios más que tenemos en la guía sobre este tema. Y el resto de los ejercicios de la guía son ejercicios sobre conciliación bancaria. Es un tema sencillo siempre que ustedes lo analicen y lo estudien razonándolo, ¿sí? Que no recurran a reglas mnemotécnicas para tratar de rápidamente cuando ven una partida de conciliación, ¿sí?, decir de memoria qué deben hacer, si restarlo, sumarlo en su conciliación, si parten del saldo del banco, o si parten del extracto, o si parten del saldo de libros. Esa no es una, digamos, estrategia útil para aprender a hacerlo. Al contrario, creo que es completamente desacertada. ¿Por qué? Primero, porque suelen confundirse mucho. Y en segundo lugar, es porque no todas las situaciones que ustedes puedan aprender son las que están
no todas las situaciones que se les pueden presentar, mejor dicho, están previstas o no se presentan de la forma en la que ustedes lo estudiaron, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer acá es simplemente aprender a realizar una conciliación bancaria. Entonces vamos a ver cómo nosotros les sugerimos a ustedes que estudien y cómo les sugerimos que razonen cada una de las situaciones que se van a presentar. Pero, antes de comenzar, ¿sí?, con ese tema, sería bueno repasar algunos conceptos. Si bien ustedes ya conocen qué es una cuenta bancaria y demás, no está de más recordarles que se trata así de una cuenta a la vista en la que la entidad deposita fondos y dispone de ellos, ¿sí?, librando órdenes de pago, que son los cheques, para que terceros o la propia entidad retire fondos que están allí depositados. Ustedes sabrán también que lo que para ustedes es un activo, ¿sí?, el saldo que tienen a favor en una cuenta bancaria, para la entidad financiera, ¿sí?, para el banco, representa una deuda, ¿sí? Es un pasivo que tiene con ustedes como clientes. Entonces, los signos muchas veces de los informes que reciben están invertidos, ¿sí? Para lo que ustedes está con signo positivo, ¿sí?, que representa un saldo deudor, ¿sí?, porque tienen, por ejemplo, 5.000 pesos disponibles en la cuenta, para la entidad financiera va a ser un pasivo por 5.000 pesos y va a aparecer con saldo acreedor, ¿sí? Y podrían llegar a verlo con signo negativo si es que trabajamos con signos positivos para los saldos deudores y con signos negativos para los acreedores, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Y se los digo ¿por qué? Porque en los ejemplos que vamos a ver ahora, yo a propósito, se los indiqué con signo negativo para reforzar esta idea de que se trata de un saldo acreedor, ¿no? Entonces, ustedes saben que cada vez que realizan alguna operación, ¿sí?, que implique algún movimiento en la cuenta bancaria, ¿sí?, en la cuenta corriente bancaria, la entidad financiera también va a registrar sus movimientos en sus libros, ¿sí?, en su contabilidad. Y que es de esperar, ¿sí?, que es lo más común, que los saldos, ¿sí?, que muestra la contabilidad de la empresa, de la entidad, y el saldo que muestra el banco, ¿sí?, en sus registros, no suelen coincidir. Es decir, en general difieren esos saldos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una conciliación bancaria, que es la que nos va a permitir explicar cuáles son las causas de esas diferencias entre el saldo que muestra la contabilidad de la firma y el saldo que muestra la contabilidad del banco, ¿sí? Entonces, vamos a tener que detectar, ¿sí?, es decir, identificar, ¿sí?, esas diferencias, y luego las debemos someter a un proceso de análisis. ¿Para qué? Bueno, para ver qué hacemos con ellas. Estas diferencias, ¿sí?, nosotros las clasificamos en temporarias y permanentes. Seguramente en contabilidad 1 han visto algún tipo de, han visto el tema de conciliación bancaria y estarán, digamos, familiarizados con esta terminología, ¿no? Cuando hablamos de diferencias temporarias, ¿sí?, son aquellas que desaparecen por el mero transcurso del tiempo. Por ejemplo, ¿sí?, mejor dicho, ¿alguien se anima a darme algún ejemplo, así no hacemos esto tan monótono y empezamos ahora a interactuar y ustedes me van guiando en la solución de estos casos? ¿Alguien me podría decir, bueno, algún ejemplo de una diferencia de esta naturaleza? Bueno, acá dice, bueno, vamos a ver, un depósito puede ser, bueno,
un depósito puede ser, efectivamente, lo que ustedes tendrían que hacer es aclarar un poco más la situación. Es un depósito que se hizo, ¿sí? Tiene que ser En un un momento y depósito a fin que de mes. va a ser acreditado por la entidad bancaria, ¿sí? En un periodo posterior, ¿sí? A la fecha en la que nosotros estamos haciendo el cotejo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Las dos entidades, ¿sí? La empresa y el banco, registran la operación, pero en diferentes momentos del tiempo, con lo cual vamos a ver que con el paso del tiempo esa diferencia va a quedar, ¿sí? Subsanada. Después me dicen, un cheque de fecha diferida. Bien, un cheque de fecha diferida. En este caso, ¿qué ocurre con los cheques de pago diferido? Nosotros dijimos que no forman parte del rubro, ¿sí? Nosotros lo registramos en una cuenta que por lo general llamamos cheques de pago diferido a cobrar, ¿sí? ¿Sí? Si son emitidos por nuestros clientes y entregados en cancelación, ¿sí? De sus obligaciones, o pueden ser también cheques de pago diferido emitidos por la entidad. ¿Sí? Es decir, que la empresa confecciona, ¿sí? Libra un cheque de este tipo y se lo entrega a algún proveedor para cancelar una obligación. Entonces, habría que ver en este caso a qué se refieren con estos cheques de fecha diferida. En general, yo les pondría como un ejemplo de diferencia temporaria, un cheque común, ¿sí? Que se presentó al cobro, por ejemplo, en un momento y que fue acreditado, ¿sí? Con cierto diferimiento por parte de la entidad, 48 horas, por ejemplo. Entonces, hay ahí, ¿sí? Dos momentos distintos para la contabilización del mismo hecho por parte de las diferentes entidades, ¿sí? La empresa, ¿sí? Con la que estamos trabajando y el banco. Eso podría ser. Bueno, cheques pendientes de presentación, me dicen acá. Bueno, ahí estamos, sí. Si nosotros tenemos un cheque pendiente de presentación, en realidad es un valor que tenemos a depositar. Si es un valor a depositar, no tendría que estar registrado, ¿sí? Vamos a suponer que lo recibimos de un cliente, no tendría que estar registrado en el mayor de la cuenta banco X cuenta corriente. ¿Por qué? Porque todavía no se presentó el cobro, ¿sí? Si nosotros lo incluimos en el banco, no lo tenemos en nuestro poder, ¿sí? El banco jamás lo va a presentar y nosotros lo va a acreditar hasta tanto nosotros lo presentemos, ¿sí? No va a estar ahí y tampoco, ¿sí? Corresponde que se encuentre debitado, ¿sí? En el mayor de la cuenta de banco. Entonces eso sería un error. Con lo cual sería, si bien sería en principio a la fecha de, digamos, de la conciliación para mí una diferencia permanente, ¿sí? En ese punto. ¿Por qué? El cheque se puede destruir, el cheque se puede vencer y nunca presentarse al cobro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos asegura que ese cheque se presentó? ¿No? Si bien, en el supuesto de que lo presentemos, sí, va a ser una diferencia en tiempo hasta que se acredite. Pero yo lo consideraría un error, ¿sí? El hecho de eh, tener registrado en la cuenta bancaria un cheque que se encuentra en poder de la entidad, que no fue presentado al cobro. Seguimos un poquito más abajo. Depósitos, ¿sí? Los depósitos en el diferimiento, ya lo vimos, por ejemplo, un depósito hecho el último día del mes, perfecto, ¿sí? Es correcto eso, que la entidad financiera lo acredita el primero o el segundo día posterior al cierre del periodo que nosotros estamos conciliando, ¿sí? Cheques pendientes de acreditación, bueno, comisiones del banco, me dicen acá. En realidad, comisiones del banco, cuando hablamos de comisiones del banco, estimo que están pensando en comisiones que no están registradas por la empresa, ¿sí? Que fueron debitadas, ¿sí? de nuestra cuenta por el banco a través de la emisión, ¿sí? De una nota de débito y que nosotros no contabilizamos. Bueno, en ese caso, la diferencia la vamos a clasificar como permanente, ¿sí? Es una diferencia que merece un ajuste contable, ¿sí? Merece que nosotros registremos
gastos y comisiones bancarias a banco. Entonces, no es una diferencia temporaria, es una diferencia permanente. Por supuesto que al registrarla, esa diferencia se corrige. Entonces, ¿se entienden? ¿Se entiende la clasificación? ¿Sí? Si la diferencia es temporaria, nosotros no vamos a hacer ningún asiento de ajuste. ¿Por qué? Porque solo debemos esperar que transcurra el tiempo suficiente como para que esa diferencia se subsane. En cambio, si la diferencia es permanente, nosotros debemos necesariamente recurrir a la registración de un asiento contable. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos viendo, ¿sí?, esta situación de que estamos comparando cosas. Bueno, ¿cuáles son las cosas, los elementos, vamos a llamarle, que estamos comparando? ¿Cuáles son los elementos de conciliación? ¿Cuáles son los documentos con los que nosotros trabajamos para hacer la conciliación? El extracto, ¿sí?, o resumen que emite el banco periódicamente, y el libro mayor, ¿sí?, de la cuenta, en este caso, banco X cuenta corriente. Entonces, verán que es muy importante que ustedes en su plan de cuentas creen, ¿sí?, y prevean, ¿sí?, la posibilidad de trabajar con más de una cuenta bancaria, que es lo habitual en las empresas. Entonces, por cada cuenta bancaria van a tener que tener una cuenta contable, ¿sí? He visto en algunos casos que en una cuenta, ¿sí?, del mismo banco o de diferentes bancos, registran todos los movimientos. Imagínense después el problema que van a tener para conciliar si consolidaron todos los movimientos bancarios en una sola cuenta, ¿sí? Entonces, tomen la costumbre de crear cuentas y de denominarlas de manera correcta, ¿sí? Banco X, cuenta corriente, número tal, en pesos o en dólares, ¿sí? Entonces, eso es importante. Parece un detalle, una cosa menor, pero a la hora de la práctica son cuestiones dejadas de lado o olvidadas. Así que es importante que se las refresque. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver en un ejemplo cómo tendrían ustedes que pensar una conciliación bancaria. Entonces, yo les creé un planteo así muy sencillo para que ustedes se puedan representar la situación. Dice que el primero, sociedad anónima, que es la empresa o la entidad, posee una cuenta corriente bancaria en el banco XYZ Sociedad Anónima, en la que tiene depositados al inicio del periodo 1 la suma de 1.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que un lapso de tiempo lo dividimos en periodos. Estos periodos normalmente son mensuales, ¿sí? Son mensuales. No quita, nada impide que tengan otra periodicidad, que sean semanales o quincenales. Eso hoy con la disponibilidad que tenemos de información producto de la tecnología, podemos sacar extractos bancarios, ¿sí?, o resúmenes de cuenta por quincenas, si quisiéramos. Podemos tener el detalle de todos los movimientos que el banco tiene registrados, ¿sí?, y conciliarlos con nuestros registros. Pero bueno, por eso yo acá hablo de periodo 1, ¿sí? Ustedes, si quieren, piensen que ese periodo es un mes, ¿sí? Dice, el inicio del periodo 1, la suma de 1.000 pesos, es lo que ustedes tenían. Dice que el periodo, el primero, sociedad anónima, deposita en efectivo el último día del periodo 1 la suma de 300 pesos. Es decir, que fueron con el efectivo y lo depositaron en la cuenta. ¿Cuándo? El último día. Es decir, que, y lo registraron también contablemente, con lo cual, en ese periodo 1, ustedes ya, antes de ver la solución, calculo que sacaron la cuenta y llegaron a la conclusión de que el saldo, ¿sí?, al cierre del periodo 1 de esa cuenta en ese banco es de 1.300 pesos. Los 1.000 que tenía al inicio y los 300 que depositaron, ¿sí? No se hizo ninguna otra operación que afectara los saldos de las cuentas bancarias, el saldo de esta cuenta bancaria.
Dice que el banco XZ, sociedad anónima, acredita la suma depositada el primer día del periodo 2. Y acá le puse, si quieren pensarlo como mes inmediato siguiente, piénsenlo así. Si quieren ponerle nombre a esos meses, vamos a decir enero y febrero, ¿sí? El 1 de enero tenía 1000 pesos. El 31 de enero deposité 300, ¿sí? Y el 1 de febrero, ¿sí? El banco me lo acreditó. ¿Cómo podríamos representar esa situación? Bueno, yo acá lo que hice es poner en paralelo, ¿sí? Para que ustedes puedan ver la registración contable que surge, ¿sí? De el mayor, del libro mayor de la empresa El Primero Sociedad Anónima y lo que resulta de, del libro mayor, ¿sí? De el banco, ¿sí? ¿Cómo registró el banco esas mismas operaciones? Entonces, partimos del mismo saldo de inicio, ¿sí? 1000 pesos, para hacerlo sencillo. Y esto es muy importante, y se los pinté en verde. Primero, para la entidad es un activo, para el banco eso es un pasivo. Entonces, puede o no tener, ustedes en los extractos bancarios, tienen primero que interpretar eso, con qué signo se lo muestran. En general se los muestran, si es a favor del cliente, se lo muestran con signo positivo, ¿sí? Pero para el banco representa un pasivo. Es muy importante, como primer tarea cuando uno hace una conciliación bancaria, verificar si los saldos al inicio del periodo son iguales o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque de no serlos, tenemos que, y también de serlo, ¿no? Tendría que revisar la conciliación inmediata anterior para ver si existen partidas pendientes, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a complicar ahora con eso, solo lo importante es que se fijen que partimos en este caso con el mismo saldo. Ahí registramos el depósito, la empresa, ¿sí? El primero, sociedad anónima, registró el depósito que hizo de 300 pesos, con lo cual, a partir de ese día, el saldo del mayor es de 1.300 pesos. Y el saldo al cierre de ese mes 1, el saldo al cierre de ese periodo 1, es de 1.300 pesos. Ahora, si nosotros nos vamos a los registros contables, ¿sí? Del banco, ustedes van a encontrar que el banco sigue mostrando al cierre del mes 1 1.000 pesos, ¿sí? 1.000 pesos a favor del cliente. Pero nosotros tenemos 1.300, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Ese depósito no lo acreditó el banco antes de finalizar el primer mes, sino los primeros días del mes 2, del mes siguiente. Fíjense acá, que está coloreado de amarillo, el importe de 300 pesos que corresponde al mismo depósito, el depósito 1, que recién fue acreditado por el banco el día 1 de febrero, ¿sí? Si quieren ponerle el mes. Entonces, recién a partir de ese momento, el saldo del banco va a mostrar los 1.300 pesos, ¿sí? A favor del cliente. También pueden notar que lo que está debitado, ¿sí? En la cuenta del mayor de la empresa, está acreditado, ¿sí? En la contabilidad, ¿sí? En el mayor del banco, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la entidad es un activo, para el banco es un pasivo. Tenemos nosotros 1.300 pesos disponibles, depositados en una cuenta bancaria de este banco. Ahora, nosotros lo que tenemos como tarea y nos piden que hagamos es que conciliemos, ¿sí? Que hagamos la conciliación bancaria, ¿sí? Del mes 1. ¿Sí? Del mes 1. Entonces, nosotros ya tenemos los elementos de conciliación, que son el mayor, ¿sí? Y el extracto, o resumen de cuenta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, para armar la conciliación, ustedes deberán definir si quieren partir del saldo del libro mayor o si quieren partir del saldo del extracto, ¿sí? Eso lo tienen que definir previamente para ver qué hacen, qué suman y qué restan, ¿no? Pero más allá de eso, lo que yo tengo que hacer una vez que tengo los elementos de conciliación es tildar, ¿sí? Los elementos, ¿sí? Que aparecen en el mayor y que aparecen en el extracto,
¿sí? De manera tal que pueda visualizar en cada elemento, ¿sí?, de conciliación aquellos ítems, aquellas partidas que son la causa, ¿sí?, de las diferencias entre los saldos del mayor, 1300, y del extracto, ¿sí? Entonces, lo que yo comparo es el saldo de un elemento de conciliación al cierre con el saldo del otro elemento de conciliación al cierre. Y trato de explicar la diferencia entre estos dos valores, ¿sí? Esa diferencia va a estar explicada ¿por qué? Por las partidas de conciliación, que son todos los elementos que no pude tildar en alguno de estos dos, el mayor del cuentabanco o el extracto, ¿sí? En este caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque acá tengo un solo elemento y este no lo puedo relacionar ¿con qué? Con un elemento acá. Entonces este me queda sin tildar. Acá no tengo ningún otro elemento. Acá no tengo ningún elemento más, ¿sí? ¿Por qué lo hicimos así y no pusimos más elementos? Porque nuestra idea es que ustedes piensen cada partida de conciliación como la única de toda la conciliación bancaria. Cada partida hay que pensarla como si fuese lo único que yo tengo para conciliar, ¿sí? La única causa de diferencias. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió lo que les quise decir? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Me piden que confeccione la conciliación bancaria del mes 1, ¿sí? Entonces, tengo que ver si me piden que parta del saldo al cierre del mayor, ¿sí?, o del extracto. Acá vamos a partir del saldo del mayor, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva, bueno, ahí les puse algunas flechas para recordarles, ¿sí? El saldo puede mostrarse con signo inverso, con el signo invertido. ¿Por qué? Porque en un caso es un pasivo, en el otro es en el caso del banco, para este ejemplo es un pasivo, y en el caso de la entidad es un activo. Que tengan en cuenta, ¿sí?, que siempre parten, cuando hacen la conciliación, ¿de qué parten? Del saldo al cierre del periodo que quiero conciliar, ¿sí? ¿Y a dónde quiero llegar? Y al saldo al cierre del otro elemento de conciliación, ¿sí?, que en este caso va a ser el extracto. Y después vamos a ver que, transcurrido el tiempo, como esta era una diferencia temporaria, los saldos se igualan, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a armar la conciliación bancaria del primer mes partiendo del mayor. Entonces, el saldo del mayor, ¿sí?, voy para atrás, acá, 1300. ¿Qué tengo que hacer yo? Sumar o restar, o sumar y restar, es decir, hago una operación algebraica, todas las partidas de conciliación. En este caso, es una sola. En este caso, la resté, ¿sí? Si yo resto los depósitos pendientes de acreditación, llego a ¿qué? Al saldo que arroja el otro elemento, ¿sí?, que es el extracto. Acá verán que lo puse con signo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es dinero que está a favor, ¿sí?, de la entidad, por eso tiene signo positivo. Y les recalco, en el extracto bancario pueden encontrarlo con signo positivo o negativo, ¿sí? Lo importante es que ustedes vean si es saldo a favor o descubierto, ¿sí? Entonces, ¿por qué resté los 300 pesos? Es la pregunta, ¿sí? La primera pregunta. ¿Por qué resto esos 300 pesos del depósito pendiente de acreditación? Porque primero parto de ¿qué? ¿De dónde? Del saldo del mayor, ¿sí? El saldo del mayor fue afectado, ¿sí?, en 300 pesos cuando yo registré ¿qué cosa? El depósito, ¿sí? Pero el banco, a la fecha de cierre, a la fecha de que estoy conciliando, todavía no me lo acreditó. Entonces está sumado, ¿sí?, por la empresa, pero nunca fue sumado por el banco. Entonces, ¿cómo hago para neutralizar ese efecto? Lo tengo que restar.
Esta partida me explica, ¿sí?, que la diferencia entre los dos saldos se debe a un depósito, ¿sí?, que fue incluido, que fue incorporado, que fue sumado en el mayor, y eso es correcto. ¿Por qué? Porque cuando se fue y se depositó ese dinero en el banco, a partir de ese momento, nosotros tenemos, o se encuentra en poder de terceros de la entidad financiera, 1.300 pesos que son nuestros, ¿sí?, son de la firma. Pero el banco todavía no los acreditó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que restar. Acá me dicen porque no se encuentra acreditado en el extracto. Exactamente, ¿sí? Nunca fue considerado formando parte de este saldo. Entonces, si no forma parte de este saldo, lo que tengo que hacer es restarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo acá lo que les preguntaba era de qué tipo de diferencia se trata esta que consigno. Ya se los dije, en realidad no se lo tendría que haber dicho. Eso lo vemos es una diferencia, ¿sí?, que en el tiempo, ¿sí?, se corrigió. Es una diferencia temporal, ¿sí? O también, como suelen decir, que obedece al factor tiempo, ¿sí? También lo suelen decir así. Entonces, ¿de qué tipo de diferencia se trata? Ya me dijeron. Ahora, ¿merece un ajuste contable? Es la pregunta. No. No. Perfecto. Todos coincidimos en que no vamos a hacer nada. Vamos a esperar a que el banco lo registre. En principio, no hacemos nada, es una diferencia temporal o de factor tiempo. Pero ojo, que si yo mirara el extracto en el mes siguiente y no encontrara esos 300 pesos, bueno, ahí tengo que ver qué pasó, ¿sí? Tengo que analizarla a esa diferencia. Por ahora nos vamos a quedar con eso. Vamos a ver qué pasa en el mes 2. En el mes 2 se acreditó. Esa diferencia, ¿sí?, desapareció. Y los saldos son iguales. ¿Por qué les puse 2 periodos de tiempo, 2 meses? ¿Sí? Justamente para que vean el efecto. Entonces, que puedan ver la conciliación y que vean el efecto. Y además que vean lo siguiente, que cuando yo quiero hacer la conciliación del mes 2, ¿de qué voy a partir? Voy a partir de estos dos saldos y voy a ver que no hay diferencia, pero no me tengo que olvidar nunca que yo tengo partidas pendientes de la conciliación anterior. Entonces tengo que tomar la conciliación anterior y ver si esas diferencias que explicaban, ¿sí?, ¿sí?, esta discrepancia, en el mes siguiente, ¿sí?, se hayan revertido. Y eso ocurrió efectivamente. Entonces, acá surge la primera diferencia que voy a tener que considerar en la conciliación bancaria del periodo 2. ¿Sí? En el mes 2 no me tengo que olvidar de esas, porque en este caso, sí, perfecto. Se subsanaron. ¿Qué hubiese ocurrido si tenía una diferencia que la clasifiqué y la catalogué como transitoria, y esperaba, por supuesto, porque por su naturaleza se revirtiera en el mes 2, pero que definitivamente no se revirtió? Por ejemplo, que este depósito no apareció. Y tengo que indagar, investigar qué ocurrió con ello. Pudo haber ocurrido que ese depósito lo hicimos nosotros en esta cuenta, pero no sé, el cajero lo imputó a otra cuenta de la empresa en el mismo banco, por ejemplo, ¿no? Por decirles algo. Entonces, todas estas situaciones ustedes las tienen que ir evaluando. ¿Cómo? Como si se tratara de la única partida de conciliación que ustedes tienen que trabajar. Todas las diferencias se pueden analizar de esta forma. Ahora vamos a ver otra diferencia, ¿sí?, o una diferencia originada por otra causa, y cómo el análisis lo pueden hacer del mismo modo. Para eso vamos a ver el ejemplo 2. Perdón.
antes de ver el ejemplo, discúlpenme, en el mes 2, ¿sí? Para el ejemplo 1, yo les planteé la conciliación, ¿sí? Y les decía, acá, fíjense, parten de el saldo del extracto, del mayor, perdón, 1.300 pesos, y tienen que llegar a este saldo del extracto, sumando, restando las partidas de conciliación. ¿Por qué no pusimos estos 300 pesos, o no tenemos que poner esos 300 pesos como partida de conciliación en esta? ¿Por qué? Porque como los saldos al inicio diferían, nosotros tenemos, recuerdan que les decía, que recurrir a la conciliación inmediata anterior y ver si todas esas diferencias en realidad de factor tiempo aparecen efectivamente, ¿sí?, corregidas. Y es lo que ocurrió en este caso. A nosotros nos quedó en la conciliación, la primera conciliación, una diferencia de 300 que se revierte acá. Entonces, llegamos a los mismos saldos y ya no hay ninguna partida pendiente, con lo cual en el cuerpo, ¿sí?, de la conciliación, entre el saldo del mayor y el extracto, ustedes no van a consignar nada. ¿Qué ocurrió con la diferencia temporaria? Y justamente se revirtió. Vamos a pasar al segundo ejemplo, que está planteado en los mismos términos, pero se trata de ¿qué? Se trata de un cheque, ¿sí? No, un cheque no, puse a gastos de mantenimiento, pues acá iba a poner un cheque, pero para no seguir con una diferencia parecida, opté por ponerles este caso en el que el banco nos debitó 250 pesos de la cuenta corriente en concepto de gasto de mantenimiento, ¿sí? Pero partimos de la misma situación inicial. Partimos de un saldo de 1.000 pesos, nosotros no hicimos ninguna operación que afectara, ¿sí?, el saldo de la cuenta, pero sí el banco lo que hizo es debitarnos, ¿sí?, 250 pesos en concepto de gastos. Entonces, si nosotros tuviésemos que representar gráficamente esa situación, lo haríamos así. En el mes 1 no hubo ninguna operación que afectara este saldo, ¿sí? No obstante, tenemos una nota de débito de 250 pesos emitida por el banco, que hace que el saldo a partir de ese momento, acá me faltó, discúlpenme, a ver, acá tenía que poner menos 750, ¿sí? Porque a partir de este momento, el saldo es 750, y al cierre, el extracto va a mostrar estos 750, que es un saldo a favor, es un pasivo, o sea, es un saldo a favor de la empresa. Pero la empresa dice que tiene 1.000 pesos como saldo a favor. Entonces, parto de saldos iguales. Tengo que tildar los elementos. Y lo que no queda tildado son estas partidas de conciliación, en este caso estos gastos de mantenimiento, que son los que voy a volcar ¿dónde? En el cuerpo de la conciliación. Es lo que va a explicar las causas de las diferencias entre, ¿qué cosa? El saldo que muestra el cierre en el periodo 1 la empresa, y el saldo que muestra a la misma fecha el banco. Entonces, si yo tengo que armar la conciliación y tengo que partir del saldo del mayor, tendría que partir de 1.000 pesos, ¿sí? Saldo según mayor, 1.000 pesos. Tengo que llegar a estos 750. ¿Cuál es la causa, en este caso, de la diferencia? Los gastos, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo si parto de este saldo para llegar a este? Considerar que la empresa no registró, no contabilizó lo que sí registró el banco, que son 250 pesos. Por lo tanto, para llegar al mismo saldo que tiene el banco, lo que tengo que hacer es restar estos gastos que se encuentran pendientes de contabilización por parte de la entidad. ¿Sí? Entonces, si vemos ahora la conciliación, vamos a tener que el saldo según el mayor eran 1.000 pesos, le tengo que restar los gastos no contabilizados, ¿sí?, esta nota de débito por 250 pesos, para poder llegar al saldo según extracto, que son 750 pesos. Ahora, esta diferencia, ¿es una diferencia temporaria o permanente? Permanente. Es permanente. Entonces, ¿merece un ajuste contable o no? Sí. Sí.
Si yo no le registro nada, voy a arrastrar esa diferencia, ¿sí? Entonces tengo que hacer algún asiento para registrar esto. Bueno, ¿qué asiento tengo que confeccionar para subsanar esa situación? Gastos bancarios a banco X y Z, sociedad anónima, cuenta corriente, número tanto en pesos, ¿sí? En este caso. Así sería una denominación un poco más completa, una descripción adecuada, ¿sí? de la cuenta. Bien, entonces, vamos un poquito para atrás. Perdón que vaya para adelante o para atrás y para atrás. Pero lo que quería mostrarles es que en el segundo mes yo acá registré ese asiento, ¿sí? El asiento que hice recién por 250, cuando lo mayorizo, ¿sí? ¿Qué me queda? El registro de esos gastos que se cobró el banco. Por lo tanto, en el mes 2, ¿sí? van a aparecer registrados los gastos. Y es en ese mes en el que se va a regularizar esta diferencia, ¿sí? Entonces, esa diferencia que yo tenía como una partida de conciliación en la conciliación del mes 1, en el mes 2 la tengo que tildar para, ¿sí? dejar constancia de que efectivamente eso se corrigió, ¿sí? se contabilizó por el importe que correspondía. Y como no hubo ninguna operación, ¿sí? ningún movimiento en la cuenta en el mes 2, ¿sí? los saldos finalmente coinciden. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos con todo esto? Simplificar. ¿Sí? Eliminamos un montón de elementos y trabajamos a una causa de diferencia por vez. Y esto lo que nos permite es razonar qué debo hacer yo con la diferencia que detecté según el saldo desde el que parto. ¿Sí? Entonces, ¿tengo que sumar? ¿Tengo que restar? Bueno, dependerá desde dónde parto, ¿sí? Y cuál es la causa de la diferencia. Si lo analizo de esta forma, ustedes no tienen manera de equivocarse. ¿Sí? Si acá, este ejemplo, nosotros le ponemos un montón de movimientos y partidas, les hubiese resultado más dificultoso, ¿sí? Por lo menos en mi apreciación, más dificultoso ver por qué tengo que restar o por qué tengo que sumar cierta partida, ¿no? Que es justamente lo que nosotros queremos que ustedes aprendan a hacer, a razonar por qué sumar o por qué restar. Fíjense que, si no lo planteé en las filminas, pero podríamos elaborar ahora este mismo ejercicio cambiándole algún supuesto. Vamos a suponer ahora que la conciliación se debe hacer partiendo del saldo del extracto, ¿sí? Tengo que partir de los 750 para llegar a los 1000. ¿Qué tengo que hacer? Ustedes me dirán la operación inversa, si restaba sumo, si sumo resto, ¿no? Eso es cierto, pero ¿por qué? En este saldo ya están contemplados, ya impactó, ¿sí? Este gasto de 250, que nunca fue reflejado acá por nosotros, por la empresa. Por lo tanto, para anular ese efecto, lo que tengo que hacer es sumarlo. ¿Sí? Y de esa manera, ¿sí? voy a llegar a los 1000 pesos de saldo del mayor de la cuenta. ¿Sí? Entonces, pueden analizar todas las diferencias de esta forma. Imagínense ustedes que parten de saldos iguales, ¿sí? Esto es como una forma de trabajarlo, si quieren, forma de pensarlo. Partan de saldos iguales, incluyan la partida, ¿sí? que ustedes tienen que analizar, ¿sí? como única partida de la conciliación, y después analicen en función de eso, habiendo depurado el resto, ¿sí? de los elementos que pueden estar distorsionando el análisis, analicen qué es lo que tendrían que hacer y por qué. ¿Qué tendría que hacer? ¿Lo tengo que sumar? ¿Lo tengo que restar? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Sí? Entonces, recapitulando, para ejecutar o desarrollar este procedimiento de conciliación bancaria, verifico en primer lugar los saldos al inicio, ¿sí? Si no son iguales, obviamente voy a tener partidas pendientes de la conciliación anterior que las tengo que considerar y analizar, porque van a ser probablemente partidas que van a aparecer de conciliación que van a aparecer
o en el mayor o en el extracto, ¿sí? Tengo que tildar, ¿sí? O sea, tildar los dos elementos para poder identificar las partidas de conciliación, ¿sí? Cuáles son las causas de las diferencias. Tengo que analizar esas diferencias. Tengo que ver si se trata de diferencias temporarias o permanentes, o diferencias factor tiempo, u ocasionadas en errores u omisiones, ¿sí? Tengo que efectuar la conciliación, ¿sí? Armar la conciliación, ¿sí? Partiendo de alguno de los dos saldos y sumarle y restarle todas estas partidas de conciliación. Y luego tengo que efectuar los asientos de ajuste que considere que corresponde realizar, que sean partidas. Es importante, ¿sí? Y se los digo porque lo hemos visto en muchos parciales, que ustedes lleguen a este valor sumando al saldo desde el que parten todas las partidas de conciliación con los signos que le hayan puesto, ¿sí? Nos hemos encontrado parciales donde ponen el saldo del mayor acá, el saldo del extracto, cualquier cosa acá en el medio, ¿sí? Que no suma este saldo, ¿sí? Este se obtiene por suma algebraica, ¿sí? Después, acá abajo, yo lo que puedo hacer es poner el saldo del extracto y hacer la diferencia entre los dos para ver si me da 0 o no, ¿sí? Eso sí, pero no carguen a mano este valor. ¿Por qué? Porque después, ¿sí? Esto no le suma, en este caso, los 750, ¿sí? Y nosotros le vamos a decir que eso está mal, ¿sí? Porque las partidas de conciliación son lo que están explicando, ¿sí? Son las causas de las diferencias entre estos dos saldos, ¿sí? Y si no llegan, si sumando no llegamos a este valor, eso está indicando que hay un error, porque puede existir alguna partida no contabilizada, ¿sí? O puede existir algún error de signos. ¿Estamos? Entonces, eso se lo advierto porque lo hemos visto en muchos parciales. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, si queda claro, podemos seguir avanzando un poquito más en el tema. Nos quedan unos 35 minutos de clases. En este lapso vamos a tratar de pasar a resolver al menos un ejercicio de conciliación bancaria, ¿sí? Ustedes tienen la guía, les pido que busquen el ejercicio número 7. Espero que a esta altura todos hayan descargado el material. Y si quieren tenerlo abierto en paralelo para poder trabajarlo, mejor, ¿sí? E ir trabajando con la pantalla de Zoom, ¿sí? Y a su vez con el archivo de Word, o el PDF que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque sería bueno que ustedes en el archivo que tienen vayan pintando con algún color, ¿sí? Las partidas, sí, cada una de las partidas, porque no tenemos la posibilidad, o hacerle un tilde si pueden, no sé con qué herramienta están trabajando, pero en el PDF ustedes pueden o pintar de algún color o hacerle alguna marquita o con algún lápiz, ¿sí? Para ver si podemos resolver esta conciliación. Les leo el enunciado mientras tanto. Dice que el saldo de la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre del 2012, según las registraciones que presenta la empresa TC Sociedad Anónima del Libro Mayor, coincidía con el saldo del extracto bancario. Durante el mes de enero de 2013, el movimiento ha sido el siguiente. Entonces les dice cuáles son las partidas del libro, ¿sí? O sea, el mayor del libro. Este libro mayor nos muestra varios débitos y varios créditos, y el extracto nos muestra también varios débitos y varios créditos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conciliar esto, que es lo que nos pide, ¿sí? Nos da unos datos aclaratorios, pero lo primero que nos pide es que efectuemos la conciliación bancaria partiendo del saldo del mayor. Bien, ¿los saldos al inicio coinciden? Sí. ¿Partimos de qué saldo? Si tenemos que partir del saldo del mayor. ¿Partimos de 10.000 o partimos de 15.250? Partimos de este saldo. 15.250. A este saldo, lo que voy a tener que hacer es sumarle o restarle todas las partidas de conciliación. Entonces, y como primer paso,
les voy a pedir que ustedes identifiquen y me digan cuáles son las partidas de conciliación. Es decir, cuáles son los elementos, las partidas que están presentes en uno de los elementos y no en el otro, ¿sí? O presentes por diferentes valores, también podría ser, ¿sí? Que el mismo cheque esté registrado, por ejemplo, en un elemento en 5.000 y en otro en 5.500, ¿sí? Por un error de contabilización, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero que ustedes identifiquen los elementos. Entonces les voy a dar 5 minutos para que ustedes comparen y me digan cuáles son, a su juicio, los elementos. Y 35 lo revisamos.
Bueno, retomamos. Bueno, les iba a preguntar justamente eso. Acá Marcos me dice, cheque rechazado, nota de débito, cheque 3. Bien. Vamos a ver si ustedes pudieron identificar las mismas partidas de conciliación que nosotros, ¿sí? Les voy a mostrar en la próxima diapositiva algunas notas aclaratorias, ¿sí? Estas no las vimos. Vamos a ver ustedes qué infirieron o a qué conclusiones llegaron sin tener estas notas y si esto les ayuda o no a cambiar su interpretación. Dice, el cheque rechazado por el banco el 14 de enero fue originado en el depósito del cheque del 11 de enero, ¿sí? Estas notas igual ustedes, como tienen enunciado, las tenían, así que alguno de ustedes pudo considerarlas en su análisis, ¿sí? Entonces dice, 48 horas de acreditación que la sociedad obtuvo como pago a cuenta de la deuda del cliente A y Sociedad Anónima. Según la notificación del rechazo, el banco debita en la cuenta corriente de la sociedad una comisión de 50 pesos. Entonces, si vamos hacia atrás, vamos a ver que el depósito fue hecho el 11 y el rechazo el 14. Entonces, ¿qué ocurrió? El 11. ¿Qué tenemos el 11 acá? Registrado el depósito. Fíjense, 1000 pesos. ¿Qué hizo el banco? Este depósito del 11 lo acreditó, ¿sí? El día 13, si no estoy viendo mal, 1000 pesos. Pero lo rechazó el 14. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió desde el punto de vista del banco? El banco nunca pagó nada, ¿sí? Porque en realidad nunca recibió los fondos, mejor dicho. Es un cheque, este es un depósito. Registró el depósito, pero anuló, ¿sí? Ese depósito del cheque. Y además cargó 50 pesos. Esto se suele mostrar en los extractos como 1000 pesos y debajo gastos por cheque o comisiones por cheques rechazados, 50 pesos. Se muestra desdoblado. Acá se muestra en una sola línea. Esa era la primera aclaración. La segunda es la nota de débito del 30 de enero. Está originada por la comisión que cobra el banco por el mantenimiento de la cuenta corriente durante el mes de enero 2013. Bien. Y el importe no acreditado por el banco el 27 de enero fue un error cometido por el mismo, ya que dicho depósito fue asentado en la cuenta perteneciente a un director de la empresa. Cuando hablamos del importe no acreditado por el banco el 27, estamos refiriendo a este depósito de 1000, ¿sí? Estos 1000 pesos nunca fueron acreditados, ¿sí? Nunca, ven que no aparece. Pero dice que fue un error cometido por el banco, ¿sí? Esos 1000 pesos no es que no los registró el banco, pero en la cuenta del director de la empresa. Entonces nos pide el ejercicio que efectuemos la conciliación bancaria partiendo del saldo del mayor, ¿sí? Registrar los asientos de ajuste que considere pertinentes e indicar el saldo ajustado de la cuenta bancaria en los libros de la empresa. Entonces, nosotros toda esta tarea nos la hacemos al cierre del ejercicio, ¿sí? Con esta finalidad, con la finalidad que el saldo de la cuenta bancaria, ¿sí? El mayor, muestre el importe que corresponda, ¿sí? Que es la disponibilidad o eventualmente la deuda, ¿sí? Si se estiman descubierto, al cierre del ejercicio. No obstante, si bien nosotros la estudiamos con esa perspectiva, estos son herramientas y elementos de control interno que se deben usar periódicamente, ¿sí? No es que solo debemos hacer una conciliación bancaria al cierre de ejercicio, no. Periódicamente se deben realizar conciliaciones bancarias. Lo mismo que arqueos, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Bueno, iba a decir otra cosa, pero discúlpenme, me acabo de olvidar. Veamos cómo queda la conciliación. Les dice que partan del saldo del libro, ¿sí? El libro dice, tienen como saldo 15.250 pesos. Lo que tengo que hacer es sumar o restar las diferencias identificadas. ¿Ustedes identificaron la diferencia de los 7.000 pesos del cheque pendiente de cobro? ¿Todos? ¿Alguien no la encontró?
No la pude identificar. ¿Todos la pudieron encontrar? Sí. Sí, bien. Bueno, entonces, ¿por qué la sumo? Es la pregunta. ¿Por qué sumo estos cheques pendientes de cobro al saldo? Fíjense. Estos 7.000 pesos. Yo parto del saldo de estos 15.250. ¿Sí? Este importe, ¿sí?, de 7.000 pesos fue acreditado. Es decir, se restó para llegar a este valor. Y yo quiero llegar al saldo del banco, que nunca lo restó. ¿Sí? Es decir, nunca lo debitó el banco. Con lo cual, lo que voy a tener que hacer es sumarlo. Y fíjense que lo que nosotros hicimos es sumar ese cheque pendiente. ¿Sí? Bien, va. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el depósito no acreditado del 27 de enero. Fíjense, el 27 de enero tenemos un depósito que nosotros hicimos que el banco nunca lo acreditó, mejor dicho. Al 31 de enero no lo había acreditado. Con lo cual, no forma parte de este saldo. Si nosotros lo sumamos, ¿qué tenemos que hacer para arribar al saldo del extracto? Restamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros lo restamos. ¿Qué pasó con el cheque del 14 de enero? Fíjense, el cheque del 14 de enero, nosotros lo tenemos debitado, el banco lo tiene acreditado. Seguramente ustedes estas dos, ¿sí?, consideraron que no era una diferencia, pero el banco, el día siguiente, cuando lo rechaza, registra el rechazo por 1.050. Entonces, acá el banco lo que hizo es restarlo, ¿sí? Y nosotros no lo tenemos restado, nosotros lo sumamos acá, nunca lo anulamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restarlo. Y acá nosotros lo restamos. ¿Qué pasa con el depósito de 2.000 pesos? El depósito de 2.000 pesos nosotros lo hicimos el día 30. ¿Sí? A esa fecha no lo había acreditado el banco. Con lo cual, si nosotros lo tenemos sumado acá, pero el banco nunca lo sumó, ¿qué tengo que hacer? Restarlo. Y acá está restado. Lo mismo con las notas de débito. En este caso, los gastos tanto de mantenimiento como del cheque rechazado, ¿sí?, fueron registrados por el banco, o sea, se restaron para arribar a este saldo de 18.100, y nosotros nunca lo restamos, ¿sí?, porque no lo tenemos contabilizado. ¿Qué tenemos que hacer para arribar a este saldo? ¿Sí? Restarlo. Y ahí están los 15.000. De manera tal que al sumar algebraicamente esto, llegamos a los 18.000 pesos. 18.100, perdón. Que es exactamente el saldo del banco. Entonces acá nosotros explicamos cuáles son todas las causas, ¿sí?, de las diferencias. Estamos en condiciones de clasificar esto, ¿sí?, y de ver cómo procedemos. Porque el enunciado nos decía, efectúen la conciliación partiendo, eso lo hicimos, ¿sí? Registrar los asientos de ajuste. Bueno, díganme ustedes cuáles son diferencias de factor tiempo, cuáles son diferencias por errores o omisiones, o permanentes, y díganme de qué forma tienen que proceder. ¿Qué hacemos con el cheque pendiente de cobro? ¿Sí? ¿Registramos algo? ¿No registramos nada? No, es un factor tiempo. Dice, no fue debitado por el banco. No, que no hacemos nada. Bueno, no hacemos nada. Fíjense. Acá se emitió el cheque, pero no se presentó todavía. Está en plazo para presentarse al cobro, ¿sí?, el beneficiario de ese cheque, por supuesto, está en plazo. Si no se presenta en el plazo, que en este caso son 30 días, después veremos
qué hacemos con esa partida. Pero en principio es factor tiempo, no se presentó al cobro. Entonces no merece un ajuste. Bien. ¿Qué pasa con el depósito no acreditado del 27 de enero? Este 27 de enero, ¿sí? ¿Recuerdan? Teníamos ese depósito que hay en este caso un error del banco. Este error del banco, ¿merece que nosotros registremos algún ajuste en nuestra contabilidad? No. O sea, corresponde que hagamos el reclamo, ¿sí? Bien. El depósito de 48 horas de 2.000 pesos. ¿Qué ocurrió con eso? Nosotros depositamos el 31 y a esa fecha nos había sido acreditado por el banco, ¿sí? Eso es factor tiempo, ¿no? ¿Todos coinciden? Bien. Bárbaro. ¿Qué hacemos con las notas de débito no registradas? Eso es una causa que merece un ajuste, ¿sí? Entonces tenemos que registrar contablemente un asiento para asentar el gasto. Bien. Entonces, ¿qué asientos de ajuste registran? Ya sabemos qué merece asiento de ajuste, bueno, qué no. El cheque rechazado, sí. Nosotros lo que hacemos ahora es reconocer que tenemos un crédito, una cuenta por cobrar, originada en este cheque rechazado. Entonces vamos a intimar a el deudor, ¿sí? A nuestro deudor, a que reemplace ese cheque, ¿sí? Y eventualmente recuperar los gastos que originó el rechazo del cheque. El cheque era por 1.000 pesos, ¿sí? Y esto daba lugar a gastos. Originalmente estaba registrado como gastos bancarios. Eso es si la empresa tiene la política de asumir esos gastos, ¿sí?, como propios. Otra sería trasladarle al cliente los gastos que originó el problema, ¿sí? Pues el rechazo puede ser por alguna falla técnica o por falta de fondos, no dice la causa, pero bueno. Ahí registramos, ¿sí? Que merece registración, merece registración. La contrapartida habría que ver si directamente se lo cargamos al cliente o si lo asumimos como un gasto. Y por último, tendríamos que registrar el gasto bancario, ¿sí? De esta forma. Una vez que nosotros registramos, tenemos que mayorizar, ¿sí?, todos esos ajustes. ¿Para qué? Para arribar al saldo de libros ajustado, que es 14.100, y ese es el que nosotros vamos a mostrar en nuestro estado de situación patrimonial, ¿sí?, como formando parte del rubro caja y bancos. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Me pareció complicado el caso? ¿No? Bien. Bueno, nos sobraron unos 10 minutos entonces para revisar al menos el primer ejercicio de la guía de refuerzo. El resto de ustedes lo van a ir viendo, cualquier duda nos consulten. Bueno. Guía de refuerzo de conciliación bancaria. Vamos a empezar por el ejercicio número 1, que a ustedes les pide que nos indiquen si cada una de las afirmaciones que nosotros presentamos son verdaderas o falsas. Entonces, vamos a ir leyendo cada una de ellas y ustedes me van a decir si es falsa o verdadera y por qué. La afirmación 1 dice lo siguiente. La partida de conciliación al cierre del ejercicio, acá suponemos que el cierre es el 31 de diciembre del 2011, originada en la emisión de un cheque con fecha 20 de diciembre, que no fue entregado al proveedor a la fecha de cierre, no merece ajuste alguno en la contabilidad por ser una diferencia temporal. Una diferencia de factor tiempo. Entonces, ¿cuál es la situación? Ustedes emitieron un cheque, el 20 de diciembre lo registraron, en el mayor figura, ¿sí?, ese pago realizado al proveedor, pero al 31 de diciembre no le habían dado al proveedor el cheque lo mantenían ustedes, ¿sí?, en cartera. La pregunta es, ¿qué hacemos al 31 de diciembre? ¿Constituye esto una diferencia que merece algún ajuste?
Nosotros tenemos que ajustar eso porque está contabilizado y no se entregó el cheque, o es una diferencia temporal y por lo tanto no hago nada. Dejo el saldo como está, por decirlo de forma simplificada. ¿Qué opinan? Todos me dicen que es una diferencia temporal, por lo menos lo que estoy viendo acá. Bien, ahora, sería una diferencia temporal si, en principio, ¿no? Si el proveedor tuviese el cheque en sus manos, ¿sí? Y solo faltara tiempo para que él se presente para cobrarlo. El tema es que el cheque puede o no llegar a sus manos, en primer lugar, está en poder de la empresa, y al 31 de diciembre, que es la fecha de cierre, de hecho no se lo habíamos entregado. Con lo cual, al 31 de diciembre la deuda con ese proveedor subsiste, ¿sí? Y la disponibilidad de ese monto, ¿sí? El monto del cheque, debería figurar como saldo de la empresa, como un activo, en su balance. Con lo cual, sí merecería un ajuste, ¿sí? O sea, es falsa la afirmación de que no se debe ajustar nada porque es una diferencia temporal. No. Se debe realizar un ajuste. Debemos reconocer al cierre que tenemos la deuda con el proveedor y que tenemos ese monto disponible al cierre, ¿sí? Depositado en una entidad financiera. Con lo cual, esta afirmación, sí, exactamente. Ustedes cuando emitieron el cheque hicieron proveedores a bancos, seguramente, ¿no? Salvo que sea un cheque de pago diferido. Que sea un cheque de pago diferido a pagar, pero esto no lo dice, es un cheque común. Bueno, ¿qué ocurre? En este caso, van a tener que reconocer al cierre la deuda y ese dinero como disponible. Entonces, es falsa, ¿y por qué? Ya lo vimos. Tenemos la segunda afirmación, que dice, por el importe del saldo deudor que al cierre del ejercicio arroja el extracto bancario, debe registrarse un pasivo con la entidad financiera. ¿Qué ocurrió? Ustedes recibieron el extracto y el extracto les dice que tiene un saldo en el banco, ¿no? Que el banco muestra un saldo deudor, con lo cual ustedes giraron en descubierto, ¿sí? Aparentemente por, no sé, imagínense un monto, 50.000 pesos. Entonces, el saldo deudor les dice que por el monto que les dice el extracto, ustedes tienen que ir y registrar un pasivo con el banco. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Acá dice, no, nadie dijo nada todavía sobre esto. Ustedes recibieron la carta, ¿sí? Con el extracto adentro, y el extracto decía menos 50.000. Bueno, menos en el sentido de saldo deudor, ¿sí? O sea, negativo. Tiraron descubierto, dice, el banco les dice que le deben 50.000 pesos. ¿Qué hace? Registramos adelantos de cuenta bancaria por 50.000. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Según lo que vimos acá. No, acá nos dice que el saldo, acá me dicen, pero si no fue utilizado, acá nos dice, según el banco, que hay un saldo acreedor de 50.000 pesos a esa fecha. O sea, lo dice ahí. Otra cosa es el acuerdo para girar en descubierto, que es una autorización, ¿sí? Que nos da el banco, ¿sí? Para emitir cheques y eventualmente para pagarlos, cuando no hay fondos disponibles suficientes, ¿sí? Hasta cierto límite, ¿no? Hasta cierto monto. Dice, hacer un pasivo verdadero. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Es una deuda bancaria, dice. Bueno, puede ser que exista el cierre de una deuda bancaria, pero lo primero que tienen que hacer ustedes es una conciliación para determinar el saldo correcto, ¿sí? De la cuenta bancaria. Pueden existir un montón de diferencias y ustedes primero tienen que hacer la conciliación y arribar al saldo para ver si es menos 50.000, es más de 150.000 o es menos de 50.000. ¿Sí? Entonces,
a priori yo no lo puedo decir, es información que me manda el banco, es un elemento de control. Yo lo tengo que cotejar con mis registros. Producto de ese cotejo va a resultar el saldo ajustado que debo mostrar, ¿sí?, en los estados financieros. No obstante, no puedo tomar el saldo que me muestra y decir, sí, bueno, pongo estos 50 porque me lo dice el banco. No, no es así. Imagínense ustedes que tienen, no sé, hay un error del banco. Ustedes habían hecho un depósito de 100.000 pesos. El banco nunca se los registró. En realidad no son 50.000 a favor del banco, sino son 50.000 a favor de ustedes. Entonces, no tomen esa información, por más que provenga de un tercero, no solo en la conciliación bancaria, sino en la conciliación que se hacen de cualquier otro tipo de cuenta, como conciliación con proveedores, conciliación con clientes, como palabras antes, ¿sí? Tienen que revisar. O sea, la respuesta es primero con la conciliación, determino el saldo ajustado y después veo si corresponde o no. Puede ser que esté en lo correcto o puede que no. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, como afirmación, por el importe del saldo que al cierre arroja el extracto bancario, tengo que registrar un pasivo, y en principio es falso. ¿Okay? ¿Por qué? Justamente porque no sé si ese es el importe. Tengo que conciliar. Pasemos a la siguiente. 3. Al cierre del ejercicio se debe provisionar los intereses por el acuerdo para girar en descubierto que la empresa firmó el 20 de diciembre con el Banco X y que le permitirá en el mes de enero del 2012 cubrir el saldo deudor que se prevé arrojará la cuenta corriente, dado que las operaciones de enero de 2012 se encuentran dentro del periodo denominado hechos posteriores al cierre y el acuerdo es previo al cierre del ejercicio. ¿Qué harían? ¿Qué les parece? ¿Les parece que es verdadero o falso? Si quieren, les paso en limpio, en forma un poco más sintética, lo que le está diciendo. Le está diciendo que ustedes cierran el 31 de diciembre del 2011. Y les dice que a esa fecha ustedes deben provisionar, ¿sí?, intereses. Es decir, deben reconocer un cargo, ¿sí?, a resultados por intereses, ¿sí?, negativos, y naturalmente su contrapartida va a ser una deuda, ¿sí?, representada por esta supuesta provisión. ¿En concepto de qué? De giro, de acuerdo para girar en descubierto, ¿sí?, que se firmó unos días antes, pero eso le va a permitir en el mes de enero, que según las proyecciones y los presupuestos van a necesitar fondo y van a necesitar girar en descubierto. Pero eso va a ser en enero. Dice que esto tiene que ser así porque en el periodo de hechos posteriores, en enero del 2012, que es el ejercicio siguiente, se va a dar esa situación. Acá dicen que es una deuda bancaria, es verdadero. ¿Alguien tiene otra opinión? Es verdadero, dicen. Bueno, lamentablemente los tengo que defraudar y decirle que es falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué falso? La autorización que ustedes firmaron con el banco para girar en descubierto no significa que ustedes estén debiendo nada al banco. Es simplemente una autorización. Hay que ver el efectivo uso, ¿sí?, de ese descubierto. Ustedes pueden tener un descubierto y no usarlo, ¿sí? Y de hecho, según esto, según el enunciado, el 31 de diciembre no usaron nada de ese descubierto. Entonces no hay deuda al cierre con el banco, ¿sí? Por lo tanto, mal se pudieron haber devengado intereses si no tomé un préstamo. Recuerdan que girar en un descubierto implica acceder a un préstamo por parte del banco, ¿sí? Entonces, al 31 de diciembre, nada. En el ejercicio siguiente, en el que efectivamente se haga uso, ¿sí?, del descubierto y se generen intereses a partir de ese momento, en enero, si en enero se usa y se generan, bueno, se van a devengar intereses, pero esos intereses va a haber que apropiarlos a el ejercicio siguiente. Va a ser un resultado del ejercicio que cierra el 31 de diciembre del 2012, ¿sí?, de 2012, no 2011. Entonces no tengo que hacer ninguna provisión, por lo tanto eso es falso, ¿sí? Súper falso.
Bueno, acá hablan del hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador para el devengamiento de esos intereses? ¿Qué debe haber, qué debe ocurrir? Alguien debe haber puesto a disposición mía, me debe haber entregado, ¿sí? O prestado de alguna forma fondos que yo pude usar para algo, ¿no? Entonces, tiene que haber transcurrido el tiempo, ¿sí? Y tiene que haber recibido los fondos, ¿sí? En calidad de préstamo. Si eso no ocurrió al cierre, no hay interés que se deba devengar. El mero hecho de firmar un acuerdo, ¿sí? No implica el reconocimiento de ningún interés. El interés se va a devengar a partir del momento en el que ustedes hagan uso de ese descubierto, ¿sí? Y durante el lapso de tiempo en el que justamente estén en descubierto, ¿sí? No cubran, ¿sí? Ese desfasaje que tuvieron. Bien, bueno, chicos, ya son las 16, los dejo, nos vemos el día de mañana. Les pido que ustedes los que puedan, terminen el ejercicio 1, ¿sí? Los dejo seguir con su clase de administración. Sí, me va a llamar la tipa. Ya está, listo, yo terminé. Sí, sí.